Buenos días, hermanas y hermanos. Me alegra verles una vez más. El domingo pasado, a esta hora, estaba ministrando la palabra en una iglesia en la ciudad de Santa Marta. Se llama Centro Bíblico El Rodadero, pastoreada por un hermano que hace parte de las escuelitas de expositores bíblicos. Allí, como les había compartido, tuvimos un encuentro con los coordinadores de las escuelitas de todo el Caribe colombiano, con quienes llevamos 2 años de formación. Nos quedan todavía 2 años, y en este tiempo cerca de 70 pastores y líderes que representan a unas 15 iglesias están siendo formados en la exposición de la palabra del Señor. Gracias a aquellos de ustedes que estuvieron apoyándonos con sus oraciones. Yo quisiera preguntarle, y pues no espero que me responda a esta pregunta en voz alta, pero sí que se la responda a Dios y la responda en su corazón. ¿Es usted feliz? Ahora, ¿a quién considera la sociedad de hoy una persona feliz? A la persona que tiene plata, que tiene muchas propiedades, que tiene influencia, que tiene relaciones, ¿no es así? En ese sentido, muchos aquí seríamos infelices. ¿Pero es eso ser feliz? ¿Dónde buscamos la respuesta a esa pregunta? ¿En los libros? ¿En las revistas de moda? ¿En la internet? No. Solamente la palabra de Dios puede darnos esa respuesta. Y a la luz de la palabra de Dios, una persona feliz es la que obedece la palabra de Dios. Punto. ¿Quién es una persona feliz? Pero la palabra de Dios no solamente responde a esa pregunta, sino que nos describe el camino a la felicidad. Porque la felicidad no es un asunto temporal o momentáneo, no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Es un camino que hay que recorrer. Abra su Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Santiago, el hermano de Jesús, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 21 al 25. Santiago 1, 21 al 25. Si usted tiene su propia Biblia a mano, sígame en la lectura, por favor. Si no, escuche atentamente la lectura que yo voy a hacer de este pasaje. Santiago 1, 21 al 25. Ahora, si usted tiene la traducción Reina Valera del 60, ¿cuál es el título que tiene esa porción encabezada por el versículo 19? Hacedores de la palabra. Vamos a leer, como dije, a partir del versículo 21. Por lo cual, hermanos y hermanas de la comunidad cristiana Shalom y aquellos que nos ven y nos oyen a través de la internet, desechando, ¿haciendo qué cosa? Toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces ¿qué? Recibid, ¿cómo? Con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es ¿qué? Oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre o a la mujer que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué hace? Olvida cómo era. Todos, por favor, conmigo el versículo 25. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Recibió usted algo a la entrada a este lugar? ¿Qué recibió?
espejo. Al respaldo de ese espejo hay un versículo escrito. Vamos a leerlo juntos, por favor. Todos conmigo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, este será feliz. 3 veces feliz, eso es lo que significa la palabra bienaventurado. He aquí entonces, hermanos, el camino a la felicidad. Si usted quiere ser feliz, el primer paso que tiene que dar es deseche. Como las cartas o epístolas en la Biblia se escribieron para ser enseñadas y predicadas, en ellas tenemos ya el bosquejo listo. Así que usted se va a llevar el bosquejo a casa, se lo va a llevar en su propia Biblia. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, subraye, resalte, póngale un círculo a la palabra desechando en el versículo 21, por lo cual dice desechando. He ahí el primer punto del bosquejo, el primer paso que usted y yo necesitamos dar para ser felices. Teniendo en cuenta todo lo que el Señor, por medio del apóstol Santiago, nos ha dicho anteriormente, que pidamos sabiduría a Dios, que nos fortalezcamos en medio de la prueba, que resistamos la tentación, que evitemos la ira, porque la ira bloquea la acción de la justicia divina. Entonces nos da el primer mandamiento, el primer tramo en el camino a la felicidad: deseche. Lo que significa renuncie, despójese, ponga lejos de usted, sepárese, aléjese, deje, saque de usted mismo 2 cosas: toda inmundicia, es decir, toda suciedad espiritual, toda contaminación moral, todo pensamiento, toda palabra, todo acto, toda actitud, todo hábito, toda reacción pecaminosa, que por ende son desagradables a los ojos de Dios. Pero también toda abundancia de malicia, es decir, el carácter malicioso, malo, la maldad, la depravación, la malignidad, esa tendencia a pensar y a hacer lo malo en contra de otros o de sí mismo. Mientras la inmundicia tiene que ver con cosas, con esos pensamientos impuros, la lujuria, la lascivia, la conducta inmoral, la malicia tiene que ver con el carácter, con una mentalidad inclinada hacia el mal. Y ambas cosas, hermanos, ambas cosas tenemos que erradicarlas de nuestro corazón, desecharlas y renunciar voluntariamente a ellas, si queremos ser felices. Si usted va a tomar agua en un vaso como este, pero que está lleno no de agua, sino de una leche que usted olvidó ahí ya por una semana, que huele ya no a leche sino a ¿qué? A cumis. ¿Qué tiene que hacer con ese vaso si quiere llenarlo de agua para tomar agua? Pero primero tiene que vaciar, tiene que desechar la leche que está en ese vaso, y luego sí, entonces lavarlo y llenarlo de agua limpia y refrescante para poder saciar su sed. De la misma manera, si usted quiere ser una persona feliz, debe vaciar su vida de toda inmundicia, de toda malicia, y entonces sí, llenarla de la palabra de Dios, para que su conducta y para que su carácter se ajusten entonces al ideal de Dios para su vida como hijo de Dios. Ese es el primer paso que usted necesita dar. Pero en segundo lugar, he ahí el segundo punto del bosquejo, mismo versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿hacer qué? Recibir. Subraye, resalte, circule esa palabra. Reciba. Dice: recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que debemos recibir? La palabra
implantada, es decir, esa palabra que ha sido plantada adentro, arraigada. Esa palabra cuya propiedad es precisamente arraigarse en el corazón, como la semilla lo hace en la tierra. Esta figura nos traslada inmediatamente a una parábola que estudiamos hace apenas un par de semanas. ¿Cuál es esa parábola? Usted la estudió en su grupo familiar, la parábola del sembrador, en la cual el Señor Jesucristo nos enseñó que así como en lo natural hay varias clases de terrenos en los que cae la semilla. ¿Quieren recordarme esos terrenos? Hay terrenos junto al camino, terrenos pedregosos, terrenos llenos de espinos, pero gracias a Dios que hay terrenos también buenos, hay terrenos buenos. Espiritualmente hablando, hermanos, también hay varias clases de corazones en los que la palabra del Señor es sembrada. Hay corazones endurecidos, así como ese terreno junto al camino. Hay corazones superficiales, como el terreno pedregoso. Hay corazones estresados, como ese terreno circundado por espinas. Pero hay también corazones buenos y rectos, como la tierra fértil. Y ese corazón bueno es el del creyente que escucha la palabra del Señor, que la recibe, la entiende, la retiene y entonces produce fruto permanente y proporcional al 30, al 60, al 100 por uno. A diferencia de los otros corazones en los que finalmente la palabra de Dios termina perdiéndose, en este corazón la semilla de la palabra de Dios crece y se desarrolla hasta producir un cambio, una transformación de vida en esa persona, no solo temporal, sino para la eternidad. Es esa la clase de corazón, hermano y hermana, en el que el Señor anhela sembrar su palabra. Ahora, el mandamiento aquí de recibir la palabra implantada implica que si usted en esta mañana está escuchando este mensaje, usted es buena tierra. En su corazón esa palabra ya ha sido sembrada. La palabra del Señor ha encontrado abrigo. La pregunta es, si la palabra ya ha sido sembrada en mi corazón, entonces, ¿para qué el mandamiento de recibirla? Bueno, es que este mandamiento implica dos cosas. En primer lugar, recibirla mediante una recepción voluntaria y bien dispuesta, pero por otro lado, implica una acción permanente. Se trata de recibir y de seguir recibiendo la palabra. Algunos piensan que cuando terminaron el discipulado ya terminaron su formación en la vida cristiana, ya escucharon toda la palabra que tenían que escuchar. ¿Eso es cierto? Hasta el último segundo de nuestra vida el Señor tiene una palabra que decirnos, porque no nos alcanzará la vida para recibir toda la palabra que el Señor tiene para nosotros y para entenderla, para comprenderla y para ponerla por obra. Así que el mandamiento de parte del Señor para usted y para mí en esta mañana es a que recibamos la palabra del Señor todo el tiempo con un corazón abierto. En otras palabras, el mandamiento es a que recibamos su palabra con mansedumbre. No mensedumbre, pero mansedumbre. Es decir, aquella disposición de ánimo que nos permite aceptar los tratos de Dios como buenos y por ello no los discutimos, no los resistimos. De igual manera, hermanos, hemos de recibir la palabra del Señor como lo que es, como palabra de Dios, y por eso no podemos ni debemos cuestionarla, dudar de ella, sino valorarla y obedecerla con toda la disposición de nuestro ser. La mansedumbre está estrechamente emparentada con la humildad. Es más, es hija de la humildad. Por eso, si usted es una persona de corazón humilde, será también una persona mansa, y como tal no luchará contra Dios como si se pudiera ganarle a Dios, ni se enfrentará ni contenderá con Él ni con su palabra. Por eso, cuando Dios le dé una palabra, así sea una palabra de exhortación,
una palabra que le conduzca al arrepentimiento. El Señor no quiere amargarle la vida, no quiere dañarlo, todo lo que quiere es hacerle bien. Reciba entonces esa palabra con mansedumbre, recíbala con humildad, porque esa palabra, dice la Biblia, puede salvar vuestras almas, puede salvar vuestras almas. Y otra vez aquí, la salvación de la que habla el apóstol Santiago no es la salvación en términos de la vida eterna, pues esa salvación es fruto de la gracia de Dios y se recibe por la fe. ¿Cuántos de aquí son salvos por gracia y por fe? Entonces aquí no está en duda la seguridad de su salvación. Salvación aquí significa liberación material y temporal de peligros, de sufrimientos. Es el poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado, para librar, para proteger, para tener misericordia, preservar y sanar. Ahora, recordemos que el apóstol Santiago está escribiendo estas palabras directamente a hermanos que están experimentando diversas pruebas y tentaciones y que no tenían en claro una solución bíblica. Algunos de ellos estaban cayendo bajo la fascinación de las filosofías de la época, en particular de una conocida como el estoicismo, que les estaba invitando a ser personas aguantadoras, a resignarse al sufrimiento. La invitación de la palabra del Señor no es a resignarnos frente al sufrimiento, sino a acoger la palabra del Señor en nuestra vida para ser empoderados, para resistir a la tentación, a la prueba y para pasarla con éxito. A propósito, ¿qué hace usted cuando es tentado? ¿Qué hace usted cuando es probado? A veces caemos en la tentación y nos desesperamos ante la prueba y nos estresamos y se nos va el sueño, o recurrimos al amigo para que nos dé un consejo, o tomamos decisiones apresuradas o equivocadas. En casos extremos nos enojamos contra Dios, contra la familia o contra la iglesia. En casos aún más extremos, algunos renuncian a la fe o caen en la trampa del enemigo recurriendo al brujo, pensando o haciendo o diciendo lo que sabemos que es incorrecto. Ante la primera prueba, muchas parejas piensan en divorciarse. Los jóvenes y las señoritas en el colegio o en la universidad encuentran casi imposible resistir a la presión del medio y terminan como los demás, emborrachándose, consumiendo drogas o cayendo en la promiscuidad sexual. Los trabajadores terminan robándole tiempo a la empresa o recibiendo o dando soborno, porque eso es lo que hacen los demás. Pudiéramos decir que conocemos la teoría sobre la obediencia a la palabra de Dios, pero cada prueba que enfrentamos pone al descubierto lo endeble de nuestro fundamento. Por eso el Señor nos recuerda en este día, hermanos, que la salvación de la prueba, la salvación de la tentación es la palabra de Dios cuando se recibe con mansedumbre, cuando se recibe humildemente. Solamente la palabra del Señor puede darnos la sabiduría, que no es humana, es sabiduría divina, puede darnos el poder, puede darnos el discernimiento, la claridad de pensamiento necesarios para tomar decisiones correctas frente a las situaciones que enfrentamos. En ese sentido, la palabra del Señor puede salvar su alma, puede librarle del sufrimiento, puede librarle de la prueba, puede librarle del dolor. Así que el segundo paso en su camino hacia la felicidad es reciba la palabra del Señor, pero hágalo con humildad. En tercer lugar, versículo 22. Pero, ¿qué dice luego? Ser hacedores de la palabra. Igual, subraye ese mandamiento, por favor, o resáltelo allí en su Biblia. Ser hacedores de la palabra. Y escúcheme bien, hacedor aquí describe primariamente a un constructor, a un artífice. Esta palabra
Se usaba en el original para referirse a un autor, especialmente a un poeta. Porque el poeta es un ejemplo digno de alguien que construye con palabras, que construye y edifica vidas, familias, naciones enteras con el uso de la palabra. De la misma manera, hermanos, nosotros hemos de obedecer la palabra de Dios de tal manera que al hacerlo edifiquemos no solamente nuestras vidas, sino también las vidas de las personas que nos rodean, comenzando con nuestra propia familia. Ser hacedores de la palabra implica no ser ¿qué dice la segunda parte del versículo 22? Y no tan solamente oidores. Porque si somos tan solamente oidores, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. El oidor olvidadizo aquí es un oidor caracterizado por el olvido de lo que oye. Literalmente quiere decir perder de la mente por negligencia o por descuido. No es el olvido involuntario, especialmente de aquel que ya está experimentando el síndrome conocido como el SADAPE, el síndrome de atención deficiente agravado por la edad, que ya a los de 50 comenzamos a sufrir. No es ese olvido involuntario, sino aquel que es producto de la pereza mental, del descuido como hábito de vida. ¿Cuándo se convierte usted o se puede convertir en un oidor olvidadizo? Cuando no escucha bien lo que oye, cuando no presta la atención suficiente y necesaria, cuando tiene problemas de atención, de una atención difusa, cuando está escuchando demasiadas voces al mismo tiempo. Esa es una de las tragedias del día de hoy. Usted está pendiente de la voz del celular, del blackburro, algunos, como decía aquel hermano que nos visitó, porque eso se convierte mucho por estar pendiente de su celular, del Facebook, del televisor, del medio ambiente, de las personas que le rodean. Usted se convierte en oidor olvidadizo cuando no le da el valor que tiene la palabra de Dios como lo que ella es. Usted se convierte en oidor olvidadizo cuando está acostumbrado a oír, pero a que le entre por uno y le sale por el otro. O cuando no quiere escuchar, simplemente porque no quiere cambiar. Cuando está amañado, cuando está acomodado conforme con su condición, cuando ha perdido la capacidad de oír, cuando tiene un oído agravado como el del pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y como decimos en la sabiduría popular, no hay peor sordo que no quiere oír. Usted se convierte en oidor olvidadizo cuando no cree que la palabra de Dios es verdad. Y hay mucha gente así, incluidos predicadores, que enseñan la palabra del Señor, pero no creen lo que enseñan. Creyentes de años que han caído en un cinismo espiritual. No creen lo que predican. Usted es oidor olvidadizo cuando es incrédulo, cuando simplemente es desobediente y rebelde, y viendo las cosas simplemente no quiere ser diferente. La Biblia dice que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Usted recibió a la entrada un espejo como este, ¿cierto? Sáquelo, por favor. Ya lo escondió ahí en el fondo de su bolsa, para que lo use. Fíjense, hasta donde pueda hacerlo. Diga: qué simpático soy. Ahora, ¿qué pasa si al mirarse en el espejo
usted, hermana, descubre que ya la pestañina cumplió su tiempo y se ha convertido en otra cosa. Usted, hermano, se da cuenta que se olvidó cepillarse los dientes, que alrededor de sus labios hay todavía muestras de lo que desayunó. Usted descubre esos pequeños detalles y dice, no pasa nada, sí estoy bien. ¿Sí? ¿Es lo que hace usted naturalmente? No. Seguramente que alguna hermana se pararía de aquí directamente al baño a corregir ese problema, ¿cierto? Entonces, así como al mirarnos al espejo, al ver alguna imperfección en nuestro rostro, hacemos lo posible para corregirla. ¿Qué hemos de hacer cuando nos vemos en el espejo de la palabra? Esa fue la invitación que usted recibió al entrar esta mañana, a mirarse en el espejo de la palabra y descubre imperfecciones graves en su conducta, en su comportamiento, en su mentalidad. ¿Qué ha de hacer? Corregirlas. Porque el oyente que no obedece la palabra de Dios es como esa persona que, habiéndose considerado en un espejo, se olvida de la imagen reflejada en él y se aleja de él. El oidor olvidadizo es el creyente que, después de haber sido confrontado con la palabra de Dios, para que renuncie a la mentira, para que deseche el engaño, para que deje la infidelidad, la pereza, el chisme, la amargura, para que cambie de actitud, de todas maneras con sus actos le dice al Señor: Señor, no me convences, aunque me estás mostrando mi verdadera condición, no me convences todavía, y sigue en la misma condición. Cuando encuentra en la palabra de Dios una palabra de dirección para su vida, tanto familiar como laboral, como las que hemos venido escuchando en los devocionales durante esta jornada de la palabra, prefiere hacer su voluntad o seguir el consejo de otros. Cuando encuentra una palabra de consuelo, de esperanza en medio de su prueba, de su tentación, entonces prefiere más bien seguir preocupándose, desesperándose y depender de sus propias fuerzas para salir de adelante. La pregunta que el Señor le hace en esta mañana es: ¿prefieres seguir siendo un oidor que olvida voluntariamente lo que escucha de parte de Dios? ¿O prefiere comenzar a ser un hacedor de su palabra, a obedecer su palabra, siendo un hacedor diligente de ella? Si esa es su decisión, entonces usted podrá llegar al final del camino. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado, feliz en lo que hace. Subraye, por favor, esa última expresión: será bienaventurado. Será bienaventurado. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría de creyentes, hermanos? Que les gusta llegar al versículo 25 sin haber pasado por los versículos anteriores. Nos gusta, entre comillas, declarar que somos bienaventurados, pero sin darnos cuenta que hay un camino que necesitamos recorrer para llegar allá. ¿Qué necesitamos hacer si queremos ser felices? Primero, desechar ¿qué? Toda injusticia, toda malicia. En segundo lugar, recibir la palabra del Señor con ¿qué? Con mansedumbre, con humildad, no oponiéndonos a ella. En tercer lugar, ser hacedores de esa palabra. No es suficiente con oír, es necesario hacer. Y entonces sí, podemos declarar que somos personas bienaventuradas. Por eso, este versículo resume los pasos anteriores. Dice que el que mira atentamente
La figura aquí es la de agacharse, la de inclinarse hacia adelante, la de agacharse para mirar con toda la atención. ¿Para mirar en dónde? Dice, en la perfecta ley, la de la libertad. Y aquí el contraste entre los espejos naturales y el espejo sobrenatural de la palabra de Dios. Los espejos de los tiempos bíblicos, del tiempo de Santiago, eran espejos metálicos hechos de bronce o de cobre. Por lo mismo, la imagen que reflejaban no era una imagen perfecta, era una imagen distorsionada. Sin embargo, hermanos, cuando la Biblia compara la palabra de Dios con un espejo, lo que nos dice es que este espejo proyecta una imagen perfecta. La palabra de Dios nos dice exactamente cuál es nuestra condición. Cuando usted ni siquiera la ve, o alguien la ve pero no se atreve a decírselo, esta palabra se lo dice. Esta palabra le dice directamente que usted es pecador y necesita arrepentirse. Es necesario el arrepentimiento y la conversión para que haya un avivamiento genuino en su vida. La palabra de Dios entonces nos muestra realmente nuestra condición. Por eso, como dice el pastor Rick Warren, cuando la palabra de Dios como espejo le muestre su verdadera condición, no culpe al espejo. Así como usted no rompe el espejo porque le dice que se le corrió el maquillaje, ¿no? Usted va y lo corrige. No culpe a la palabra del Señor, no culpe a Dios por revelarle su verdadera condición. ¿Qué debe hacer? Cambiarla, arreglarla a la misma luz de la palabra. Pero la palabra de Dios nos muestra también una imagen perfecta, porque esta palabra nos refleja la imagen de Cristo. La palabra de Dios, como el mismo Cristo dijo, es la que da testimonio de Él y nos muestra la imagen de Cristo para que podamos entonces medir nuestra conducta, nuestro carácter a la luz de su imagen y permitirle a Dios que nos conforme cada día que pasa a la imagen de Cristo. Pero es solamente el que obedece, el que mira a este espejo perfecto y retiene en su corazón la imagen que esta palabra proyecta, que puede ir conformando su vida conforme a la persona del Señor Jesucristo. Esa es la invitación de parte del Señor para usted y para mí en esta mañana. Despojémonos entonces de todos aquellos pecados y prejuicios que hasta ahora nos impiden recibir la palabra del Señor. Recibamos su palabra con humildad, pero sobre todo tomemos la decisión de obedecerla. He ahí el secreto de la felicidad. ¿Quiere ser usted una persona feliz? ¿Qué tiene que hacer? Obedecer la palabra del Señor. Si esa es su decisión, yo invito a que se ponga de pie. Dígale al Señor lo que usted tiene que decirle esta mañana, hermano. Mirándose ya no frente al espejo natural, pero mirándose frente al espejo sobrenatural de la palabra de Dios. Le invito a que usted venga delante de Él para desechar todo aquello que hasta aquí está impidiéndole ser una persona feliz, una persona llena de bondad. Nadie puede ser feliz mientras viva en pecado, mientras su comunión con Dios y con otros esté interrumpida. Deseche lo que tenga que desechar de su vida. Para mí que todo aquello que no ha permitido que la palabra del Señor se arraigue en su corazón, saque esa maleza de su corazón, que nada compita con la palabra. Tome hoy la decisión
voluntaria de recibir la palabra del Señor con humildad. No la cuestione más, no la rechace más, no la ponga en duda. Ella está por encima de sus prejuicios, pero tome la decisión también de ponerla por obra. Dígale al Señor, hoy tomo la decisión de ser el Señor de tu palabra. Y yo le invito a que esta semana usted en esos momentos a solas con el Señor vaya haciendo un listado de toda la palabra que el Señor le ha dado, pero que no está obedeciendo. Esos mandamientos que siguen siendo letra muerta, mandamientos a perdonar, y usted sigue con su corazón lleno de amargura. Mandamientos a dar generosamente, y usted sigue siendo tacaño con el Señor. Mandamientos a orar sin cesar, y usted sigue alejado de la comunión con el Señor. El mandamiento de predicar el Evangelio, y usted sigue con su boca cerrada frente a aquellas personas que mueren espiritualmente. Haga una lista de aquellas cosas que sabe que usted no está obedeciendo, y entonces yo le invito a que experimente la verdadera felicidad, la felicidad que viene con la obediencia a la palabra del Señor. Mientras usted abre su corazón y permite que el Señor lo examine, voy a pedir a los hermanos encargados de servir los emblemas de la cena, vengan aquí adelante y pueden comenzar a distribuirlos ya, hermanos. Si usted es bautizado, hermano, permanezca de pie. Si no lo es, siéntese, pero allí en su lugar siga en comunión con el Señor, tomando las decisiones de fondo que usted necesita tomar en este lugar. El Señor anhela su felicidad en la mía, pero Él nos ha dejado bien claro, escrito en su palabra, cuál es el camino para llegar allá, y la obediencia a su palabra. Reciba usted el pan, la copa.